Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La última esperanza de una civilización moribunda. Los cielos de Celus ardían. En otro tiempo, este planeta había sido el corazón de una civilización orgullosa y ancestral, un faro resplandeciente de cultura, tecnología y progreso. Ahora era un campo de batalla. Las imponentes torres que antaño se alzaban hacia los cielos yacían en ruinas, derrumbándose bajo el implacable asalto del Imperio Dran. El suelo temblaba bajo el peso de los bombardeos infinitos y las ciudades prósperas se habían convertido en cementerios humeantes. Los Selin, una especie conocida por su diplomacia y naturaleza pacífica, habían pasado siglos fomentando alianzas, creyendo que la cooperación mutua era la clave para sobrevivir en una galaxia peligrosa. Pero, cuando la guerra llegó a su puerta, esos mismos aliados les dieron la espalda. El mensaje siempre era el mismo: no podemos permitirnos enfurecer al Imperio Dran. Uno tras otro, sus supuestos amigos cortaron toda relación con ellos, dejándolos solos para pelear. Pero los Selin no eran guerreros. Siempre se habían apoyado en el comercio, las negociaciones y la diplomacia para resolver los conflictos. Su fuerza militar era débil y obsoleta, y no podía compararse con la imparable maquinaria de guerra de la flota Dran. Los Dranes llegaron como una tormenta incontenible, oscureciendo los cielos con miles de naves de guerra. No pidieron rendición ni exigieron tributo, vinieron con un solo propósito: destruir. Ahora, los últimos vestigios del liderazgo Selin se reunían en un búnker fortificado bajo su capital en ruinas, mientras llegaban los informes. La red de defensa planetaria había colapsado. Los pocos cruceros de guerra que les quedaban habían sido aniquilados y los Dranes estaban exterminando a toda su raza. El final estaba cerca. El canciller Ben, la máxima autoridad que aún seguía con vida, contempló la pantalla holográfica con la mirada vacía. Su impecable vestimenta estaba rasgada y manchada de sangre, y su rostro estaba surcado por el cansancio. A su alrededor, sus asesores susurraban en tono apagado, con la voz temblorosa por el miedo. «Debemos enviar otra señal de auxilio», suplicó uno de ellos. «Seguro que alguien responderá». Ben dejó escapar una risa amarga. «Hemos enviado cientos. Nadie va a venir». El silencio se hizo presente en el búnker. Era una verdad dolorosa, pero innegable. Aún así, la desesperación a veces fuerza a mantener la esperanza donde no debería existir. Uno de los técnicos, un joven Selin casi recién formado, dudó antes de hablar. Hay una última opción». Ben se volvió, entornando los ojos. «¿Qué opción?». El técnico tragó saliva. «Podríamos enviar una señal a los humanos». El cuarto volvió a quedarse en silencio, pero esta vez era distinto. No había esperanza en sus expresiones, solo incertidumbre. ¿Humanos? Una especie de la que la mayor parte de la galaxia sabía muy poco. Acababan de entrar en el escenario galáctico, aunque todavía no habían librado ninguna gran guerra. Circulaban rumores y historias sobre su violenta historia de guerras que casi los habían aniquilado y su inquebrantable resistencia. Pero lo más inquietante era que nadie comprendía realmente su poder militar. A diferencia de otras especies, los humanos no exhibían sus armas ni ostentaban sus naves de guerra en grandiosos desfiles, permanecían en silencio, observando. Algunos creían que eso significaba que eran débiles, otros susurraban una teoría diferente, que los humanos ocultaban algo. Ben miró al técnico durante un largo rato. «Ni siquiera sabemos si recibirán el mensaje». El técnico asintió con pesar. «No lo sabemos. Pero, a estas alturas, ¿qué más da?». El canciller exhaló despacio. Volvió a mirar los informes. Ya habían muerto millones de Selin. Si no hacían nada, toda su especie se extinguiría en cuestión de días. Finalmente, dio la orden. «Envíalo». Las manos del técnico se movieron con rapidez para introducir la señal de socorro en el sistema. A diferencia de los anteriores pedidos de ayuda, este no incluía ninguna petición de negociaciones ni súplicas por una alianza. Era un mensaje sencillo y directo dirigido a la humanidad. «Nos estamos muriendo. Si pueden oír esto, ayúdennos». La señal viajó a través de la inmensidad del espacio, más rápido que la luz, adentrándose en lo desconocido.
Durante un largo rato no ocurrió nada. Ben suspiró con resignación. Había sido una locura tener esperanzas. Lo habían intentado todo y esto no sería diferente. Pero entonces, la consola emitió un pitido, una respuesta. Uno de los oficiales exclamó con los ojos desorbitados por la incredulidad. Han respondido. El corazón de Ben latía con fuerza en su pecho. Ponlo en los altavoces. Un crujido llenó la sala, acompañado de estática. Luego se oyó una voz fría, tranquila y contenida. Los escuchamos. No hubo presentación formal ni preguntas, solo esas dos palabras. Ben se quedó helado al oírla. Aquella voz no transmitía emoción ni duda, sonaba como quien ya había tomado una decisión. ¿Nos ayudarán?, preguntó Ben, con la voz casi quebrada. Hubo una pausa. Finalmente, la respuesta, breve pero aterradora por su certeza. Esperen. La transmisión terminó. Ben sintió que las piernas le flaqueaban. Se volvió hacia sus oficiales, incapaz de asimilar lo que acababa de suceder. ¿Esperen? ¿Qué significa eso? ¿Vendrán? ¿Nos enviarán ayuda? Su mente estaba llena de preguntas, pero antes de que pudiera hablar, todo el búnker se estremeció con violencia. Los oficiales se aterrorizaron al pensar que se trataba de otro ataque, pero al revisar los escáneres se quedaron sin aliento. Un enorme desgarro se había formado en el espacio sobre Celus. No se trataba de un agujero de gusano ni de una fisura cualquiera, sino de algo distinto, antinatural. Y entonces, de la oscuridad, emergieron naves. Al principio solo una, luego 10, luego 100, naves de guerra negras y angulosas, como nada que la galaxia hubiera visto jamás. Silenciosas, ominosas e imparables. Esperaban apenas unas pocas naves humanas, en su lugar, llegó toda una flota. En el interior del búnker Selene, el aire estaba cargado de tensión, cada oficial se quedó congelado, mirando los escáneres con incredulidad. La pantalla parpadeaba, intentando descifrar qué era aquello que acababa de aparecer en su mundo moribundo. Nadie esperaba que los humanos respondieran tan rápido, y mucho menos. El canciller Ben se aferró a la consola, temblando, mientras los escáneres detectaban toda una flota descendiendo sobre el planeta. ¿Cómo es posible?, balbuceó un oficial. No podrían haber llegado tan rápido. Ben no respondió. Observaba la pantalla táctica. Aquellas naves se movían con una precisión perfecta, en formaciones compactas y aproximaciones calculadas. No se trataba de la carga desesperada de una especie ansiosa por demostrar su valía ni de la lentitud arrogante de un imperio que se cree invencible. Era algo diferente. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Abran un canal», ordenó Ben, aunque en realidad no sentía lo que decía. El oficial de comunicaciones vaciló, con los dedos suspendidos sobre los controles. ¿De verdad cree que van a responder? La expresión de Ben se ensombreció. Lo averiguaremos. Un momento después, los altavoces toseron. La misma voz fría y firme resonó en el búnker. Aquí el mando de la flota. Habla el almirante Caín, de la Armada Unida Terrana. Hemos recibido su señal de socorro. A los humanos se les asignaba un título a su líder, almirante. Ben tragó saliva. Yo soy el canciller Ben, de la República Selina. No esperábamos que nadie viniera. Hubo una pausa al otro lado. Luego, la voz de Caín sonó de nuevo, sin atisbo de vacilación. Pidieron ayuda. Aquí estamos. Un murmullo recorrió la sala. Las palabras eran simples y directas, pero había un trasfondo inquebrantable. Los humanos habían tomado una decisión y no la cambiarían. Ben tragó saliva. No sé ni qué decir. No esperábamos que enviaran toda una flota. No, no tenemos palabras. Se hizo otro silencio, como si el almirante humano meditara detenidamente. Tras un nuevo silencio, respondió. Entonces no digan nada. Solo díganos dónde nos necesitan. Por primera vez desde que comenzó la guerra, Ben sintió algo que creía haber olvidado: esperanza. Sobre Celus, la flota humana se movió como una tormenta. No hubo maniobras innecesarias ni titubeos, sabían exactamente lo que hacían. El Imperio Dran, aún centrado en bombardear el planeta, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Sus enormes naves de guerra, algunas del tamaño de ciudades, se cernían sobre las ruinas de Celeris sembrando destrucción. Pero entonces, sus escáneres detectaron algo que no esperaban: movimiento.
Una tras otra, siluetas negras emergieron del vacío. Naves nunca antes vistas, esbeltas y angulosas, se deslizaban en la oscuridad como sombras, sus superficies absorbían la luz, impidiendo un rastreo claro. Y, sin previo aviso, la primera nave humana disparó un tiro preciso. No fue una advertencia, sino un mensaje. La nave de guerra Dran que flotaba sobre la capital estalló en llamas. La explosión fue instantánea, violenta y despiadada. Aquella nave, que había sobrevivido a docenas de conquistas planetarias, quedó hecha pedazos con un solo disparo. El pánico se extendió por la flota Dran. Habían combatido contra innumerables especies antes, muchas de ellas tecnológicamente avanzadas, pero esto era distinto. Estos humanos no venían a negociar ni a demostrar nada, habían llegado con un único propósito, aniquilar al enemigo. Los comandantes Dran se apresuraron a reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Más naves humanas abrieron fuego y sus armas desgarraron la flota Dran como si cortaran carne con un filo afilado. No hubo piedad ni vacilación, los humanos combatían con un nivel de precisión sin precedentes en la galaxia. La batalla por Celeris había comenzado y los Dranes acababan de cometer el peor error de su existencia. La flota Dran, que había conquistado docenas de mundos y nunca había conocido el miedo, ahora se tambaleaba. Sus naves de guerra eran enormes y sus armas demoledoras, con las que habían aplastado a cada especie que les había hecho frente, reduciendo todo a cenizas, hasta hoy. Los humanos habían llegado y no eran como los demás. Allá arriba, sobre Celeris, las naves Dran, que antes confiaban ciegamente en su fuerza, se reorganizaban, intentando averiguar qué estaba sucediendo. Creían tener la ventaja, o al menos eso pensaban. La Armada Unida Terrana tenía menos naves, pero eso no importaba, ya que sabían pelear. El almirante Caín permanecía en el puente de su nave insignia, la UTS Revenant, con la expresión impenetrable mientras observaba la batalla. Su flota se movía como una máquina bien engrasada, ejecutando maniobras precisas sin el menor titubeo. Los Dranes tenían la ventaja numérica, pero los humanos contaban con la habilidad. Y la habilidad gana batallas. Flota enemiga intentando flanquearnos, señor, advirtió uno de los oficiales. Caín apenas reaccionó. ¿Creen que somos predecibles? Una ligera sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Van a descubrir lo contrario muy pronto. Se volvió hacia la pantalla táctica y habló con serenidad. Desplieguen el ala Omega ahora mismo. Lejos de la batalla principal, un escuadrón de naves de ataque humana surgió de las sombras. Las naves Dran no sospechaban su presencia hasta que ya era demasiado tarde. El ataque fue quirúrgico. Una por una, las naves Dran estallaron en llamas. Sus escudos, considerados impenetrables, cayeron ante el armamento humano. Es imposible. Bramó un comandante Dran, observando con horror cómo otro de sus cruceros de guerra era reducido a escombros. Estos humanos no estaban librando una batalla desesperada, sino como una fuerza que ya había ganado. En la superficie de Celeris, el canciller Ben y sus oficiales observaban el desarrollo de la batalla a través de un holograma tembloroso. Nadie hablaba, no podían hacerlo. Habían pedido ayuda sin esperar nada y, ahora, ante sus propios ojos, la humanidad les estaba permitiendo cambiar el curso de la guerra. Los Selin habían estudiado cada especie conocida de la galaxia, clasificándolas por fuerza, inteligencia y poder militar. Los humanos siempre fueron un misterio. Algunos pensaban que eran débiles y otros creían que eran muy pocos para suponer una amenaza real. Pero ahora Ben comprendía la verdad, eran algo completamente distinto. Canciller, susurró uno de los oficiales, creo que los Dranes están perdiendo. Ben exhaló, tembloroso. No, murmuró, ya han perdido. A bordo de la nave insignia Dran, reinaba el caos. El almirante Zor, líder de la fuerza de invasión Dran, contemplaba la pantalla táctica con incredulidad. Su flota, su imparable armada, se estaba desmoronando. Los humanos no solo estaban ganando, sino que también estaban desmantelando sus fuerzas pieza por pieza. No debería haber sucedido así. Hemos aplastado sus colonias, los superábamos 10-1. Rugía Zorx, golpeando la consola de mando. Pero sus gritos no cambiaban la realidad, sus fuerzas estaban siendo aniquiladas. Uno de sus oficiales se volvió con expresión sombría. Señor, debemos retirarnos.
Las garras de Zorx arañaron la barandilla de metal. ¿Retirarnos? ¿Somos el Imperio Dran? No. La nave se sacudió con violencia. Saltaron chispas y se atenuaron las luces. Han impactado directamente en el costado de estribor. Los escudos están fallando. La pantalla holográfica mostró la causa. La UTS Revenant se dirigía directamente hacia ellos, sin intención de frenar. Por primera vez en su vida, Zor sintió miedo. Había subestimado a los humanos y ahora iba a pagar el precio. La otrora poderosa flota Dran quedó reducida a cenizas. Lo poco que quedaba de sus naves flotaba sin rumbo en el vacío, convertidas en restos humeantes. Algunas lograron escapar, pero conocían la verdad. No habían perdido, solo habían sido humillados. En el puente de la UTS Revenant, el almirante Caín seguía de pie, observando los últimos momentos de la batalla. Sus oficiales aseguraban la rendición de las naves Dran y enviaban informes de victoria a la Tierra, pero Caín sabía una cosa: esto era solo el principio. Señor, la nave insignia Dran ha quedado en silencio, informó uno de sus oficiales. Sus armas están fuera de servicio y sus motores inutilizados. No tienen a dónde ir. Caín asintió. Abran un canal. La pantalla holográfica mostró la imagen del almirante Zor. Ya no era el señor de la guerra arrogante de unas horas atrás. Su uniforme, antes impecable, estaba chamuscado y sus escamas cubiertas de hollín y humo. Detrás de él, el puente estaba en ruinas y había varios oficiales inconscientes o abatidos. «Perdieron», dijo Caín, sin más. Las garras de Zorx se clavaron en la consola destrozada. «¿Crees que esto lo cambia todo, humano?», espetó. «¿Crees que porque ganaron una batalla les temeremos?». La expresión de Caín no se alteró. «No me importa si nos temen, me importa que entiendan algo, no somos presas». Torx lanzó una mirada feroz, pero no dijo nada. Suponían que éramos débiles, que nos doblegarían. Se equivocaron. El silencio se prolongó, espeso y sofocante. Entonces, Caín se inclinó hacia adelante y habló con voz baja y helada. «Y si el Imperio Dran vuelve a buscarnos alguna vez», sentenció, «no nos detendremos en derrotarlos. Los aniquilaremos». La mirada de Torx vaciló un instante, luego cortó la transmisión. Caín exhaló y se dirigió a sus oficiales. «Envía los equipos de abordaje», ordenó, «aseguren la nave insignia y arresten a todos». «Sí, señor». A lo largo de todo el campo de batalla, las fuerzas humanas avanzaban, asegurando los restos de la flota Dran. Los transportes de prisioneros se llenaban de guerreros capturados, incluso los Dran heridos recibían tratamiento médico, algo que los Dran jamás habrían ofrecido a la humanidad. Pero los humanos eran distintos, no solo eran guerreros, sino algo más. En la superficie de Celus, el canciller Ben apenas podía creer lo que veía. Los cielos, antes oscurecidos por naves Dran, ahora estaban despejados. La sombra de la invasión se había disipado. El enemigo que parecía invencible había sido derrotado por los humanos. «Deberíamos hablar con el almirante Caín», comentó el general Corus, rompiendo el silencio de atónito del canciller. «Necesitamos entender qué pasará ahora». Ben asintió. Esa era la gran pregunta: ¿qué vendría después? El Imperio Dran había gobernado la galaxia durante siglos con un poder incontestable y unas fuerzas invencibles. Nadie se les había enfrentado con éxito hasta ahora. Eso significaba algo más grande que la liberación de Celus. Aquí no se trataba solo de una batalla, sino del comienzo de una nueva era. Ben miró la flota humana suspendida en los cielos, como guardianes silenciosos. Por primera vez en su vida, sintió algo que creía perdido: esperanza. Lejos de allí, en el interior del espacio Dran, las noticias de la derrota llegaron al alto mando del Imperio Dran. Los grandes señores de la guerra, reunidos alrededor de una inmensa mesa candente, escuchaban en silencio. El aire olía a incienso humeante y se oían los roncos gruñidos de los líderes. Finalmente, habló el señor de la guerra supremo. «¿Humanos?», murmuró con desprecio y curiosidad a la vez. Uno de sus asesores, un anciano estratega con experiencia en muchas batallas, avanzó cauteloso. «Mi señor, esto lo cambia todo». Los ojos rojos de Kabar se entrecerraron, clavándose en el asesor. «Sí», dijo con furia contenida, «todo ha cambiado. Porque el Imperio Dran nunca había perdido una guerra, hasta ahora. Y no lo olvidaremos».
El alto mando Dran había gobernado la galaxia durante siglos con mano de hierro. Sus flotas eran enormes, sus ejércitos imparables y sus enemigos siempre caían ante ellos. Pero ahora, por primera vez, se enfrentaban a un informe que nadie deseaba leer. La batalla por Selus no solo fue una derrota, sino un desastre. Cientos de naves de guerra Dran habían sido aniquiladas, sus guerreros de élite, entrenados para la conquista, capturados o eliminados, y su orgulloso almirante Zor, humillado y hecho prisionero. Y lo más duro de aceptar, los humanos fueron los responsables. En la cámara de guerra del Palacio Imperial, el supremo señor de la guerra Kabar se sentaba en su inmenso trono de piedra, tamborileando con las garras sobre el reposabrazos. A su alrededor, las figuras más poderosas del Imperio Dran guardaban silencio tenso. En el centro de la sala, un holograma mostraba los últimos instantes de la batalla. Las naves humanas, pequeñas, veloces y letales, acababan con las naves Dran con una precisión brutal. Las defensas Dran avanzadas se desmoronaban ante las tácticas humanas impredecibles. La nave insignia del almirante Zor, el orgullo de la flota, era capturada por el enemigo. Un gruñido sordo escapó de la garganta de Kabar. «Esto no se puede ignorar», dijo al fin, con voz profunda y amenazante. «Es inaceptable». El general Corval, uno de los pocos supervivientes de la batalla, avanzó. Su cuerpo seguía vendado y las escamas de su armadura estaban chamuscadas por el combate. Logró huir de Selus de milagro. «Señor Supremo», empezó Corval, con la voz cargada de rabia contenida, «subestimamos a los humanos. Luchan como ninguna especie con la que hayamos luchado antes. Sus estrategias son impredecibles y sus armas están avanzadas de formas que aún no comprendemos». Los ojos rojos de Kabar se entreabrieron más. ¿Me estás diciendo que una raza de advenedizos primitivos es más avanzada que nosotros? Corval apretó los puños. No, mi señor. Pero son distintos. No siguen tácticas convencionales. Arriesgan maniobras insensatas que ningún comandante sensato ejecutaría y, sin embargo, les funcionan. Uno de los otros señores de la guerra bufó. Entonces debimos exterminarlos antes de que se convirtieran en una amenaza. Las garras de Kabar arañaron el trono de piedra. Sí, gruñó. Y ahora, por nuestro fracaso, todo el imperio conoce nuestra debilidad. Se hizo el silencio en la sala. Todas las especies de la galaxia temían siempre al imperio Dran, nadie se había atrevido jamás a desafiarlos. Pero ahora surgirían murmullos y dudas. Si la humanidad los había vencido una vez, podría volver a hacerlo. Kabar se levantó. «Tenemos que actuar», declaró, mientras su voz reverberaba en la enorme cámara. «El imperio no tolerará la humillación. No permitiremos que estos humanos piensen que han ganado». Corval vaciló. «¿Qué ordena, mi señor?» Los ojos de Kabar brillaron con rabia fría. «Reuniremos todas nuestras fuerzas, no solo una flota o una fuerza de invasión. Desplegaremos todo el poder del imperio en la puerta de los humanos, arrasaremos sus mundos y les recordaremos lo que significa desafiar a los Dran». Los señores de la guerra rugieron en aprobación, encendidos por la sed de sangre. Pero Corval permaneció en silencio, pensando, he visto cómo luchaban los humanos, cómo se adaptaban. Presintió que esta guerra no sería tan simple como las anteriores y temía que el imperio estuviera a punto de cometer el mayor error de su historia. A bordo de la UTS Revenant, el almirante Caín era muy consciente de lo que se avecinaba. La batalla por Selus había sido una victoria, pero no el final. En todo caso, solo había despertado a la bestia. De pie en la cubierta de observación, contemplaba la vasta extensión del espacio que rodeaba a la flota humana. Aún continuaban las operaciones de ayuda y recuperación. Selus había sido liberado y, por primera vez en generaciones, su gente era libre del yugo Dran. Pero Caín sabía que los Dran no lo dejarían así. «Vendrán», dijo una voz a sus espaldas. Caín se volvió para ver acercarse a la capitana Riley, con los brazos cruzados. No necesitaba más explicaciones, él sabía a qué se refería. «No solo vendrán», respondió con gravedad. «Vendrán con todo lo que tienen». Riley exhaló. «Entonces más nos vale estar listos». Caín asintió. «Lo estaremos». Porque la batalla de Selus había demostrado una cosa, la humanidad sabía pelear. Pero la próxima batalla decidiría si podrían sobrevivir al choque contra la maquinaria de guerra del Imperio Dran. La guerra definitiva.
La flota del Imperio Dran, la máquina de guerra más colosal de la galaxia, llegó finalmente a la última línea de defensa de la humanidad. Miles de naves de guerra, cada una capaz de reducir planetas a cenizas, se desplegaron como una inmensa tormenta a lo largo del sistema. En el centro se alzaba la nave insignia imperial, la Donphan, una colosal fortaleza capaz de proyectar su sombra sobre el campo de batalla. En su puente se encontraba el supremo señor de la guerra, Kabar, con la mirada incendiada por la sed de venganza. Su único objetivo era borrar a la humanidad de la existencia. Pero, en el otro extremo, la humanidad aguardaba. El almirante Cain se encontraba en el puente de la UTS Revenant, aferrando con fuerza la consola mientras observaba la aproximación de la flota enemiga. Cada sensor, cada escáner, cada alarma gritaban la abrumadora magnitud del poder Dran. Ninguna flota en la historia había enfrentado cifras semejantes y sobrevivido. Y, sin embargo, Caín no sentía miedo, porque la humanidad se había preparado para este momento. La flota enemiga está cargando armas, señor, informó un teniente. Caín asintió. Bien. Que crean que tenemos miedo. La batalla estalló al instante. Rayos de energía inmensos surcaron el espacio, despedazando naves con fuerza devastadora. Los Dran dispararon primero, desatando una tormenta de destrucción concebida para aplastar a la flota humana en cuestión de minutos. Pero los humanos ya se estaban moviendo, la flota de Caín no combatía como los Dran esperaban. No ofrecían un frente estático ni un choque directo. En cambio, las naves humanas se desplazaban a una velocidad impredecible y ejecutaban maniobras imposibles que ningún comandante Dran habría anticipado. Una oleada de torpedos fue lanzada desde plataformas ocultas en todo el sistema. Las naves Dran, diseñadas para la fuerza bruta, se esforzaban por contener ese torrente de armamento veloz e inteligente. Estallidos surgían por doquier y, por cada nave humana que caía, 3 naves Dran eran destruidas. Kabar contemplaba el caos desde su nave insignia, con las garras clavadas en el trono. ¿Cómo pueden hacer esto?, rugó. El general Corval, que estaba a su lado, ya lo presentía. No pelean como nosotros, contestó. Se adaptan a cada situación, cada nave que pierden, aprenden. No son un imperio erigido sobre la conquista, son guerreros forjados en el fuego de la supervivencia. Kabar bramó con furia. Entonces, avancen más rápido. Todas las naves, avancen. Destruyan su nave de mando. La Donphan, la nave más poderosa de la flota Dran, apuntó sus armas a la UTS Revenant. Su cañón principal, con la capacidad de arrasar lunas, empezó a cargar. En el puente humano sonaron las alarmas. Señor, el acorazado enemigo está fijando blanco, gritó un oficial. La mandíbula de Caín se tensó. Ya lo esperábamos. Se volvió hacia la capitana Riley. ¿Está listo el paquete? Ella asintió con gesto grave. Listo para desplegar. Caín exhaló con lentitud. Esta es nuestra última oportunidad. Si fracasamos, la humanidad está perdida. Luego alzó la voz. Entonces, mostremos a los Dran lo que hacemos los humanos cuando estamos acorralados. De pronto, la UTS Revenant avanzó a toda velocidad y se lanzó directamente contra la Donphan. Kabar, se mueven, insensatos, se arrojan al fuego. Pero algo iba mal. La nave humana transmitía algo, una señal de haz focalizado enviada al corazón de la flota Dran. Antes de que Kabar pudiera reaccionar, los sistemas de su flota fallaron, se apagaron, las armas colapsaron, los escudos se detuvieron y los motores cesaron. A lo largo del campo de batalla, las naves Dran quedaron inutilizadas. El rostro de Corval se contrajo de horror. Nos han anulado. Kabar se quedó helado. La humanidad no solo los había superado en combate, sino también en inteligencia. Mientras la batalla rugía, operativos humanos habían infiltrado el sistema central de la flota Dran. En cuestión de segundos, cada nave, cada arma y cada sistema de la tecnología Dran había sido corrompido, por lo que la mayor flota de la galaxia ahora estaba indefensa. Caín observaba las naves enemigas a la deriva. Fuego. Una tormenta de fuego humano barrió al enemigo. Sin defensas y sin capacidad de respuesta, la flota Dran fue destrozada. Una tras otra, aquellas enormes naves saltaron en pedazos como estrellas moribundas. Incluso la Donphan, el orgullo del imperio, quedó partida en dos, sus restos esparcidos por el espacio.
Kabar permanecía inmóvil, viendo cómo se consumía la flota más grande de su imperio. Nunca fuimos los más fuertes, ¿verdad?, murmuró con voz entrecortada. Corval, que contemplaba la destrucción, negó con la cabeza. No, mi señor. Solo lo creíamos. La Donphan estalló. La guerra había terminado. El Imperio Dran, la fuerza más temible de la galaxia, había sido derrotado. Sus flotas eran ruinas flotantes, sus comandantes estaban prisioneros o habían perecido y su mundo natal estaba expuesto y vulnerable. Por primera vez, toda la galaxia vio de lo que la humanidad era capaz. No eran una especie más a la que conquistar, eran una fuerza a tener muy en cuenta. Mientras el almirante Caín permanecía en el puente de la UTS Revenant contemplando el campo de batalla despejado, supo que, al fin y al cabo, nadie volvería a subestimar a la humanidad. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.